Si fuiste niño o adolescente durante los 90, estoy seguro que al igual que yo, alucinaste con este peliculón, Jurassic Park. En mi caso, esta es una de las películas más memorables de mi niñez, y la que producía en mí una tremenda fascinación por los dinosaurios. En aquella época, y siendo hijo de testigos de Jehová, intentaba conectar a estos grandes monstruos del pasado con las doctrinas y dogmas de la organización Watchtower, por supuesto nunca llegando a una conclusión satisfactoria. La falta de internet y otras herramientas, así como la poca comprensión de la real cosmovisión de los testigos de Jehová, dificultaban el poder saciar mi curiosidad. Pero el tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, y si bien estoy más viejo, mi fascinación por estos grandes lagartos se mantiene intacta, y en este video expondré la relación de estos con la Watchtower a través de los años. Los testigos de Jehová, como muchas otras denominaciones creacionistas, se basan netamente en el texto del Génesis para concebir la idea de la creación. Este libro divide el proceso creativo en 6 días, por supuesto no literales, y que terminan con la creación del hombre. Las criaturas acuáticas y voladoras habrían sido creadas el día 5, mientras que los animales terrestres y los humanos en el día 6. Por lo tanto, bajo esta idea se deduce que los dinosaurios habrían sido creados, según el texto, entre los días quinto y sexto, siendo los acuáticos creados antes que los terrestres. Con esto en mente, analicemos una de las primeras referencias de la Watchtower a estos, la cual encontramos en la película de larga duración de Charles Taze Russell, El fotodrama de la creación de 1914, así como en su libro homónimo, en donde se señalaba que los dinosaurios comenzaron a ser creados durante el día quinto de la creación. De hecho, estos eran los representantes de aquel quinto día en la pirámide bajo el ojo que todo lo ve, el cual representaba a Dios. Se habla brevemente del Stegosaurus y el Diplodocus, quienes eran parte de aquel maravilloso pero aterrador zoológico prehistórico. De hecho, en junio de 1914, la película era anunciada a todo el público a través de un periódico local, y los dinosaurios eran protagonistas de aquel anuncio. Si bien aquella producción multimedia fue todo un hito para la época, científicamente hablando fue un desastre, ya que planteaba la idea bajo la enseñanza de Russell que cada uno de los 7 días de la semana creativa era un periodo de 7000 años. Esto, 7 veces 7000, equivalía a 49.000 años, marcando el comienzo de una gran época del jubileo. La enseñanza de Russell situó la edad de la Tierra en menos de 49.000 años, y por lo tanto cambió radicalmente la edad en que los dinosaurios habían vagado por la Tierra, desde hace cientos de millones de años a solo unos pocos miles. Sin embargo, más allá de esta enorme contradicción, el pensamiento de Russell para con la creación de los dinosaurios coincidía con el pensamiento del creacionista promedio, y esta idea de los días creativos del Génesis. 15 años después, en 1931, Joseph Rutherford, quien asumiría la presidencia tras la muerte de Russell, diría que los dinosaurios habían encontrado un planeta similar al nuestro con condiciones similares antes del diluvio, donde podrían vivir en felicidad, y ese planeta era Venus. Esto salía a la luz en la revista La Edad de Oro del 1 de abril de 1931, y para ello la información sería sustentada en el pensamiento de ciertos científicos, los cuales por supuesto no son identificados. El artículo señalaba: será muy evidente para los lectores del libro Creación del juez Rutherford que la condición actual de Venus se trata de lo que era la Tierra antes del diluvio, y es significativo que algunos astrónomos hayan avanzado en la idea de que animales como los dinosaurios, que una vez rugieron en este planeta, ahora encuentran en Venus un lugar feliz para vivir. Para contextualizar, el artículo habla de manera muy general acerca de los planetas del sistema solar, y en lo referente a Venus se propone esta singular idea, la cual conecta a Venus con los dinosaurios, planeta que habría albergado a estos gigantes. Y más allá de citar el pensamiento científico, cosa que la Watchtower hasta el día de hoy hace constantemente cuando se trata de respaldar algún punto propuesto por la propia organización, lo que llama la atención es la carencia de argumentos y lo poco razonable del escrito, sin presentar absolutamente ningún tipo de evidencia que respalde, por muy mínima que sea, tan descabellada afirmación. Ni siquiera se dan los nombres de los supuestos científicos que habrían propuesto esto. Es más, esta anécdota me recuerda al gran Carl Sagan y su saga Cosmos, en donde nos ilustra el cómo los humanos tienden rápidamente a sostener tesis absurdas cuando desconocen la ciencia.
En el episodio 4, titulado El cielo y el infierno, se refiere a la primera vez que Venus fue visto a través de un telescopio, y el privilegiado de ello fue el astrónomo Galileo Galilei en 1609, pero este solo pudo ver un disco uniforme. Con el pasar de los años, los astrónomos continuaban sin poder observar en detalle la superficie de Venus, situación que los llevaría a la idea de que este estaba cubierto por una densa capa de nubes que impedían ver la superficie del planeta. Por supuesto, durante siglos ignoraron la composición de aquellas nubes venusianas, y ante la ausencia de algo visible, algunos científicos propusieron que al haber tal cantidad de nubes, estas tendrían que estar cargadas de agua, las que por supuesto también recibían el calor del sol, escenario que hacía a Venus, según ellos, extremadamente húmedo. Así es que este estaría lleno de pantanos, como la Tierra durante la época jurásica. Por lo tanto, es posible que aquí existan dinosaurios. Sagan concluye diciendo: observación, no se vio nada. Conclusión, dinosaurios. Esto, por supuesto, no debe ser confundido con el hallazgo a fines del 2020, en donde astrónomos descubrieron en las nubes de Venus fosfina, una sustancia tóxica que podría suponer un indicio de la presencia de vida. Este reciente descubrimiento no tiene nada que ver con las teorías del siglo XVII, en donde, ante la falta de observación, los dinosaurios fueron vinculados con Venus. En el caso de Joseph Rutherford, al parecer esta comparativa no era descabellada, y tenía que ser presentada al lector como alimento espiritual al tiempo apropiado, a través de la literatura de la sociedad. No estoy diciendo que él lo haya propuesto, pero sí fue tomado de quién sabe dónde y expuesto al lector, quien por ningún motivo cuestionaría o pondría en tela de juicio al juez Rutherford. Lo que llama la atención es la forma en que esto fue presentado, no como una absurda teoría de antaño, donde la ciencia aún estaba en pañales, sino que como una cierta posibilidad, algo que el lector tendría que considerar. Pero avancemos 36 años, porque en el 67 la Watchtower, ahora bajo la presidencia de Nathan Knorr, presentaba la primera versión de su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, y en la contraportada de esta se mostraba un dinosaurio en el norte de África, reafirmando de este modo la aceptación creacionista de estos. 6 años después se volvía a tocar el tema de los dinosaurios de manera bastante peculiar en la atalaya del 15 de diciembre de aquel año, donde se respondía a una pregunta hecha por un lector, quien preguntaba cuándo creó Dios a los dinosaurios y cuándo estos se extinguieron. El artículo responde diciendo que la creación de estos habría sido durante el 5.º día de la creación, lo cual coincidía con el pensamiento creacionista de Russell. Sin embargo, la respuesta para su extinción es la que llama la atención. Se dice que es bastante probable que estos se hayan extinguido durante el gran diluvio de Noé, ya que debido a su gran tamaño, la mayoría no habría entrado en el arca. Sin embargo, algunas parejas pequeñas de la familia sí habrían entrado, interpretando a estos como pequeños reptiles. Además, se especula que las leyendas de dragones antiguas en realidad estaban basadas en dinosaurios. La respuesta del artículo es bastante singular, porque de partida ni siquiera se baraja otra posibilidad de extinción al gran diluvio. De hecho, ni siquiera se da como alternativa aquella hipótesis del meteorito, siendo esta quizás una de las más aceptadas hasta el día de hoy, o plantear tal vez la idea de una extinción progresiva. Por lo demás, no existe ningún respaldo o estudio que certifique el que los dinosaurios se hayan extinguido en el gran diluvio de Noé. De hecho, ni siquiera existe evidencia de un gran diluvio universal, y de hecho ni siquiera existe evidencia de que Noé efectivamente haya existido, pero ese es otro tema. El punto es que a mediados de los 70, la Watchtower proponía que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra durante el gran diluvio, y esto da a entender que hasta aquel momento hombres y dinosaurios convivían, lo que en la práctica es completamente imposible. Por otro lado, se dice que los dinosaurios más grandes no habrían entrado en el arca, ya que su puesto fue ocupado por reptiles más pequeños. Sin embargo, los elefantes y otros grandes mamíferos eran muchísimo más grandes que muchos pequeños dinosaurios, algunos incluso más pequeños que los mismos humanos. Sin embargo, estos no habrían tenido la suerte de entrar en el arca, como si la tuvieron por ejemplo los elefantes, quienes ocupaban bastante más espacio que estos pequeños. Por lo tanto, lo planteado relativo al tamaño carece de sentido. 5 años después de aquel artículo, la Watchtower sacará a luz la publicación Mi libro de historias bíblicas, uno de los libros más reconocidos del grupo, y en el que representan el diluvio de Noé,
en donde un dios iracundo ahoga a humanos malvados y animales que no alcanzaron pasajes en el arca. Pero tendrían que pasar 4 años más para que en el 82 aquella imagen fuera editada, y esta ahora era presentada en el folleto Disfrute para siempre de la vida en la Tierra con una notable modificación. Ahora, un dinosaurio también se ahogaba con los humanos malvados, reafirmando de esta manera que lo planteado hacía 9 años atrás, más que una simple hipótesis, era una certeza. Sí, bajo lo planteado por la organización, los dinosaurios, contra todo pronóstico, habrían vivido a la par de los primeros seres humanos, y estos se habrían extinguido en el diluvio. Pero esto nos lleva a 2 escenarios. El primero es que bajo la Watchtower, humanos y dinosaurios habrían perecido en el diluvio hace solo unos 4000 años atrás, y esto contradice notablemente a los estudios paleontológicos, los cuales afirman bajo pruebas e investigaciones que los dinosaurios se habrían extinguido hace unos 65 millones de años. Por lo tanto, nos encontramos con un desfase apoteósico de millones de años. Por otro lado, si humanos y dinosaurios convivieron a la par, nos encontramos con el problema de que algunos de estos monstruos del pasado eran grandes carnívoros depredadores, situación que ningún humano habría podido sobrellevar. Barajar la opción de que los dinosaurios habrían vivido lejos de los humanos no concuerda con aquel dinosaurio ahogándose a solo metros de los demás humanos. Esto por un lado, porque por otro, en las representaciones del Jardín del Edén primitivo propuesto por la Watchtower, paradójicamente no encontramos a ningún dinosaurio, cosa que podría hacer pensar que estos vivieron antes que Adán y Eva, y esto suena completamente razonable, pero al ser esto así, simplemente no podría haber un dinosaurio ahogándose en el diluvio, y aquel artículo de la Atalaya del 73, en donde esto también era propuesto, carecería completamente de sentido. Los testigos de Jehová creen que cuando Dios creó la fauna, la tierra ya era un perfecto paraíso, en el que los animales no comían carne ni se comportaban de una manera depredadora. Estas imágenes de un video para niños de la página jw.org dan una idea de cómo los testigos de Jehová representan y conciben el comportamiento de los animales en el paraíso, tanto el de Adán y Eva como el que esperan hoy en día. Aquí hagamos un esfuerzo e intentemos imaginar por un momento la hipótesis planteada durante estos años, asumiendo que efectivamente los dinosaurios fueron exterminados en el diluvio de Noé, por lo que antes de estos convivían con los hombres, por lo que también se asume el que estos eran mansos y vegetarianos. Bueno, no. Estos, al igual que todos los demás carnívoros, se habrían vuelto agresivos posterior al pecado de Adán y Eva, momento en el que estos y muchos otros animales cambiaron su dieta vegetariana por una carnívora, comenzando a matarse unos a otros para sobrevivir. Sin embargo, según la idea de la Atalaya del 73 y el folleto Disfrute, el diluvio habría barrido con los dinosaurios. Posterior a esto, y según la Atalaya del 1 de diciembre del 83, Dios dispuso un cambio en la dieta vegetariana que él había dado a los animales y a los humanos en el Jardín del Edén. Por lo tanto, el consumo de carne de parte de hombres y animales habría sido oficializado por Dios recién ahora, posterior al diluvio, y donde ya no quedaba ningún dinosaurio vivo. ¡Voilá! Pero, por otro lado y con los pies en la tierra, el registro fósil no miente, y los cropolitos son quizás la prueba más contundente para confirmar el que los grandes dinosaurios carnívoros del pasado no fueron precisamente sociables ni almorzaban vegetales, más bien siempre fueron feroces animales que comían carne y se atacaban unos a otros. Por supuesto, hablo de los carnívoros. La anatomía, el contenido del estómago y el estiércol fosilizado lo confirman. La mayoría de las paleoeces o cropolitos procedentes de ecosistemas terrestres pertenecen a dinosaurios carnívoros, no así de herbívoros. Esta anomalía se debe a que las deposiciones de los depredadores contienen sustancias que ayudan a su preservación. La carne y el hueso poseen altas concentraciones de calcio y fósforo, que se combinan para formar fosfato cálcico. A través de un proceso de permineralización, este compuesto químico convierte las blandas plastas en piedras.
La especialista Karen Chin de la Universidad de Colorado en Boulder se refiere, por ejemplo, a un enorme ejemplar encontrado en sedimentos fluviales de una provincia de Canadá, el cual perteneció a un tiranosaurio rex, y que llamaba especialmente la atención que la mitad de sus elementos fueran fragmentos óseos, pues se creía que los grandes dinosaurios carnívoros eran capaces de digerir la mayoría de los huesos que consumían, como los modernos cocodrilos. La paleoes canadiense sugiere que los T-Rex tenían procesos digestivos menos intensos y que pulverizaban las osamentas de sus víctimas a fuerza de mordiscos. Con esto en mente y sabiendo que los dinosaurios del pasado fueron feroces y peligrosos, pues los sedimentos óseos así lo confirman, ¿dónde encajan estos en la cosmovisión creacionista de la Watchtower? Claro, cualquier testigo de Jehová de hoy en día podría con simpleza simplemente decir que estos existieron mucho antes que Adán y Eva, lo que es bastante razonable, sobre todo si hablamos de fechas. Pero al sostener esto, por otro lado, se estaría omitiendo y descartando lo propuesto por la misma organización durante muchos años del siglo XX. A ese alimento espiritual dado al tiempo apropiado que de inspirado parecía tener bastante poco, y que a día de hoy con certeza podemos decir que fue una mentira. Además, si se acepta este pensamiento, digámoslo así, entre comillas, científico, el que estos vivieron antes que Adán y Eva, se tendría que asumir también que Jehová permitió en un principio que los dinosaurios carnívoros se matasen unos a otros para sobrevivir, según el registro fósil, pero posterior a su extinción, el mismo Jehová, y luego de crear a Adán y Eva, instauraría un mundo vegetariano, para posteriormente y luego del pecado original, permitir que reflorezcan los carnívoros. Pero bueno, esto solo es hipótesis. En el otro escenario, es inconcebible asumir que los dinosaurios, independiente de la época en la que hayan vivido, hayan sido todos vegetarianos. Eso es tan absurdo como asumir que vivieron a la par del ser humano antes del diluvio, o asumir que fueron destruidos en este hace solo 4000 años atrás. Y de nuevo, ¿dónde encajan los dinosaurios en la cosmovisión creacionista de la Watchtower? ¿Dónde encaja aquel mundo jurásico donde los carnívoros dinosaurios luchaban y se mataban entre sí, sufriendo lógicamente dolores y agonías? Pero abordemos otro punto. Los testigos de Jehová nunca asocian la creación original de Dios con enfermedades o sufrimientos de ningún tipo. Más bien, el estado inicial de la creación se describe como absolutamente perfecto y bueno. La Watchtower enseña que la enfermedad y el sufrimiento son consecuencias del pecado y la imperfección humana, heredados por Adán y Eva. El libro Perspicacia da fe de esto. Sin embargo, la ciencia vuelve a refutar con argumentos y pruebas tal afirmación. Por ejemplo, abordemos una de las enfermedades más comunes de hoy en día, el cáncer. Cuando en la segunda mitad del siglo pasado los científicos comenzaron a profundizar en la naturaleza de esta enfermedad, descubrieron que era algo inherente a la naturaleza humana. Una acumulación de fallos en los procesos normales que nos permiten vivir podía generar una proliferación de células descontroladas que nos acabasen matando. El estudio de fósiles antiguos ha mostrado que estas enfermedades han hecho sufrir a todo tipo de seres vivos desde hace millones de años. Un equipo del Museo Real de Ontario y la Universidad de Macaster en Canadá publicaron en 2020 el primer diagnóstico de un tumor maligno en un dinosaurio. El trabajo, recogido en la revista médica The Lancet Oncology, describe cómo los paleontólogos y patólogos identificaron un osteosarcoma, un tipo de cáncer agresivo que afecta a los huesos, en los restos de un Centrosaurus apertus, un dinosaurio con cuernos parecido al mítico Triceratops, que murió hace unos 76 millones de años. Los restos se habían encontrado en un yacimiento en la región canadiense de Alberta en el 89, y si bien en el momento se pensó que el extremo anómalo del peroné había sido causado por una fractura, posteriormente y utilizando técnicas de diagnóstico por imagen tridimensional y análisis microscópico del hueso a nivel celular, concluyeron que el animal sufrió un tumor muy avanzado, que probablemente habría invadido otras partes de su cuerpo. Otro caso fue publicado en el 2019 en JAMA Oncology, en donde se publicó el hallazgo de otro cáncer de hueso en una tortuga que murió hace unos 240 millones de años.
En humanos también se han detectado osteosarcomas. En unos restos descubiertos en las cuevas de Swartkrans en Sudáfrica, se diagnosticó esta enfermedad en un hueso del dedo de un individuo que vivió hace 1.7 millones de años, y en el esqueleto de un Australopithecus sediva de hace 2 millones de años hallado en Malapa, también en Sudáfrica, se detectó un tumor en una vértebra del tórax. Sin embargo, todos estos hallazgos e investigaciones vuelven a ponerse en conflicto con la cosmovisión de la Watchtower. Primero que todo, los testigos de Jehová nunca abordan específicamente la cuestión de cómo surgieron las enfermedades en los animales. En cambio, se centran netamente en los humanos, conectando las dolencias de estos con el pecado original de Adán y Eva. Y a falta de una explicación para el caso de los animales, no queda otra que suponer que lo que se aplica a los humanos también se aplica a los animales, considerándolos a todos como seres vivos. Los estudios y hallazgos de la ciencia no hacen otra cosa que confirmar que las enfermedades y el sufrimiento en los seres vivos no se originaron precisamente con el pecado original de Adán y Eva. Si aceptamos el que los dinosaurios vivieron muchísimo antes que Adán y Eva y su pecado original, ¿cómo se explican entonces las enfermedades y dolencias que muchos de estos grandes animales padecieron? Cuando por otro lado se nos dice que cuando Dios finalizó la creación, vio que ésta era buena, a pesar de que las enfermedades y el sufrimiento animal, en el caso de los dinosaurios, habrían comenzado muchísimo antes del pecado original según el registro fósil. La organización no se pronuncia ante estas interrogantes. Al parecer, las ideas irrisorias propuestas relativas a los dinosaurios durante el siglo XX han hecho que a día de hoy la Watchtower sea más cauta a la hora de presentar su tan elaborado alimento espiritual cuando toca este tema. Además, la ciencia y la tecnología moderna refutarían en 2 minutos cualquier idea surrealista y sin base como antaño. Volviendo al siglo pasado, en la Despertad del 8 de julio del 83 se presenta el artículo Páginas de la Historia Geológica, en donde a muy grandes rasgos se intentan establecer paralelismos entre la paleontología y el registro del Génesis, descartando por supuesto cualquier ápice de evolución. Hasta este punto, no necesitamos ser genios para darnos cuenta que la organización Watchtower se identificaba como creacionista. Sin embargo, en la Despertad del 22 de julio del 83, se desprenden de aquel título de creacionistas. Refiriéndose a los dinosaurios se dice: a propósito de dinosaurios, ¿qué lugar ocupan estos en el esquema de los creacionistas? Según ellos, los seres humanos, los dinosaurios y toda clase de animal extinto o existente vivieron en la Tierra al mismo tiempo antes del diluvio. Todos juntos fueron barridos en una gran mezcla por las aguas del diluvio. ¿Cómo entonces explican la sucesión ordenada de fósiles que hay en las rocas sedimentarias, comenzando con formas sencillas de vida en los estratos inferiores y siguiendo a criaturas cada vez más diversas y complejas en los estratos superiores? Solo pueden ofrecer una serie de teorías inverosímiles y contradictorias respecto a cómo se habría podido entresacar a todas las clases de plantas y animales de entre la mezcla de cadáveres y colocarlas en capas separadas. Resulta impactante lo tremendamente contradictorio de la Watchtower, ya que ahora se refieren al pensamiento creacionista de una manera totalmente distinta a como se referían a este solo un par de años atrás. Ahora incluso ponen en tela de juicio aquel pensamiento, según ellos, de los otros creacionistas, quienes afirman que humanos y dinosaurios vivieron juntos antes del diluvio. Y esto, ahora según ellos, no tendría sentido alguno, ya que la sucesión ordenada de los fósiles de las rocas sedimentarias encontrados no concordaría con el inmenso caos que había generado el gran diluvio, en donde se habría producido una gran mezcla, un gran caos. Incluso se refieren a las respuestas de los otros creacionistas a esto como simples teorías inverosímiles y contradictorias. Ok, pero hacía apenas 10 años atrás, los mismos testigos de Jehová habían propuesto el que precisamente los dinosaurios se habían extinguido junto a los humanos en el gran diluvio, e incluso posterior a ello lo representaban de forma gráfica. Sin embargo, ahora, a una década, ni siquiera se retractan de lo dicho, sino que más bien se refieren a esto como cosas que los otros creacionistas han dicho, cosas que no tienen respaldo científico. Ahora bien, ¿significaba este doble estándar de la organización el que ahora negaran la creación del Génesis? No.
De hecho, en aquella misma despertada del 22 de julio del 83, se identificaban simplemente con la creación, no así con la evolución, ni tampoco con el concepto de creacionismo, que entre tantas cosas proponía la idea de que hombres y dinosaurios vivieron a la par antes del diluvio y que éste los extinguió. Y pues sí, esto también había sido aceptado por la organización hacía solo un tiempo atrás. Es más, 3 años después de modificar la doctrina, la atalaya del 1 de septiembre del 86 respondía a la pregunta ¿hay diferencia entre creación y creacionismo?, en donde básicamente se propone la idea de que el concepto de creacionismo había sido manipulado y tergiversado, a tal punto de desviarse de la idea original de la creación del Génesis. Incluso el artículo termina señalando el que los testigos de Jehová rechazan las teorías irracionales del creacionismo. De esta manera, y al desvincularse totalmente del concepto de creacionistas, la Watchtower se desvinculaba también de la absurda e irrisoria idea de que humanos y dinosaurios habitaron a la par la Tierra antes del diluvio y que éste los había destruido. Maravillosa jugada. Sin embargo, al erradicar esta posición, la situación de los dinosaurios volvía a quedar en la incertidumbre. Es por ello que 4 años después, la Despertad del 8 de febrero de 1990 presentaría un extenso artículo acerca de estos, y luego de 10 páginas hablando de sus características, hábitos, estudios paleontológicos, etc., finalmente, y luego de aceptar también el que estos fueron creados durante los días quinto y sexto de la creación del Génesis, se dice que simplemente en algún momento dado Dios puso fin a su existencia, pero que la Biblia guarda silencio en cuanto a cómo y cuándo lo hizo. Y si bien se dice que estos fueron creados con un propósito, se desconoce cuál habría sido aquel propósito, pero que no fueron producto de la evolución, sino que creados. El planteamiento final del artículo de la Despertad es completamente redundante y no entrega ninguna respuesta satisfactoria, incluso es contradictorio, ya que habla de que los dinosaurios habrían sido creados con un propósito, pero no saben cuál es ese propósito. Además se dice que Dios los exterminó en algún momento dado, pero se reconoce por otro lado que la Biblia no se pronuncia en cuanto a esto. Por lo tanto, todo vuelve a quedar en una hipótesis, aunque esto, hay que decirlo, suena mucho más coherente que vincularlos con el gran diluvio, como lo creían anterior a esto. Desde 1914, la organización Watchtower ha publicado solo un artículo importante sobre los dinosaurios. Este artículo niega la evolución, cuestiona la edad científicamente establecida de los fósiles de dinosaurios, vuelve a mencionar el diluvio de Noé, aunque ahora no conecta esto con la extinción, y afirma que Dios acabó con estos cuando cumplieron su propósito, aunque desconocen cuál fue ese propósito. El mismo artículo omite cualquier mención del comportamiento carnívoro y depredador, al tiempo que afirma que la gran variedad de dinosaurios se alimentaban únicamente de vegetación. En la Despertad del 22 de octubre de aquel mismo año, 1990, la Watchtower utiliza el viejo truco de las experiencias precisas en el momento preciso. Esta vez un supuesto arqueólogo y geólogo, lector de despertades y creyente en los días creativos del Génesis, agradece a la organización por el artículo de los dinosaurios publicado en febrero de aquel año, reafirmando lo propuesto por la Watchtower. Incluso señala que Dios estaba creando nuevos animales al momento de la desaparición de los dinosaurios. La organización le responde que la Biblia no se pronuncia en cuanto a esto último, pero que aún así el comentario es interesante. Por supuesto, para el lector promedio de la época, leer el positivo comentario de este supuesto arqueólogo y geólogo de iniciales GS para con la Despertad no haría otra cosa que reafirmar la fe de estos a la misma organización. Por lo demás, es curioso que este hombre no se haya pronunciado en cuanto a la creencia ya descartada de la organización, donde se proponía que los dinosaurios vivieron con humanos y murieron hace solo unos 4000 años atrás, en aquella época del gran diluvio. Fuera de esta Despertad, los dinosaurios rara vez se mencionan en la literatura de los testigos de Jehová. El artículo Rocas que vagan por el espacio de la Despertad del 8 de diciembre del 95 se plantea por fin la posibilidad de que los dinosaurios hayan muerto debido a un meteorito. Si bien la organización no se pronuncia que si aceptan o no esta teoría, al menos es planteada. Y esto es importante, porque recordemos que 5 años atrás se le decía al lector que Dios permitió la
extinción de los dinosaurios cuando estos cumplieron su propósito. Por lo tanto, al presentar la teoría del meteorito, también se entiende que este habría arrasado con los dinosaurios bajo el total beneplácito de Dios, quien habría permitido la total desaparición de estos. Por cierto, gran forma la de Dios de exterminar a su tan preciada creación. En el apartado Enseñanzas Bíblicas de su página oficial, se señala que es probable que la Biblia se refiere a estos cuando habla de monstruos marinos, todo animal moviente del suelo y las bestias de la tierra. No contemplan la idea de cualquier tipo de evolución de estos a otras especies. Mantienen la idea de que estos fueron creados durante los supuestos quinto y sexto día de la creación del Génesis. Descartan el que Behemoth y Leviatán fueran dinosaurios, y no se aventuran a indicar cuándo estos se extinguieron. Más bien, todo recae en que básicamente Dios los creó y este mismo permitió que en algún momento dado desaparecieran. Por supuesto, en este breve artículo no se mencionan los distintos cambios y teorías que ellos mismos han propuesto y luego descartado por más de 100 años. Durante las últimas décadas, los testigos de Jehová han representado los días de la creación del Génesis en innumerables ilustraciones y presentaciones en video. Estas representaciones han incluido nada más que formas de vida contemporáneas. Los dinosaurios y otras criaturas extintas nunca se muestran. Ni siquiera el material diseñado para los niños hace mención a los dinosaurios. Durante los últimos años, el cuerpo gobernante se ha mantenido en gran parte en silencio sobre varios asuntos que una vez enseñó explícita y repetidamente. Debido a que muchas de estas enseñanzas y doctrinas son descaradamente anticientíficas y vergonzosas, los seguidores de a pie equiparan el silencio actual con una retractación. Sin embargo, no ha habido una retractación oficial o una doctrina de reemplazo. Lo relativo a los dinosaurios dentro de la cosmovisión de la Watchtower, como la mayoría de sus doctrinas, ha sufrido reinterpretaciones forzosas a través del tiempo, algunas de estas rozando incluso en lo irracional. Pero más allá de ello, la ciencia siempre será nuestro mejor aliado para seguir conociendo y maravillándonos con estos tremendos y hermosos lagartos de antaño. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestiónalo todo. Adiós.